Ok, entonces estamos acá nuevamente en otra entrega de un video más de estructuras. Entonces habíamos quedado en nuestro marco que estábamos analizándolo para encontrar los diagramas de cortante y de momento ya en los elementos. Entonces íbamos a explicar un poco sobre las transformaciones de las coordenadas globales a locales. Entonces vamos a ver un ejemplo acá sencillo. Veamos bien de que este elemento como tal tiene, dado que está inclinado, él tiene un ángulo que le vamos a llamar alfa, pero que vamos a manejar de una mejor manera con relaciones dependientes 2, 5 para poder utilizar. ¿Qué sucede? Que si nosotros recortamos un poco la parte de trigonometría y aquí sabemos que tenemos 5 metros y aquí 2 metros, entonces sabemos muy bien que el coseno de alfa es igual a el adyacente entre la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa vale 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto es igual a 5 al cuadrado 25 más 4 29. Entonces esto es igual a raíz de 29. Entonces el coseno de alfa es 5 entre raíz de 29 y el seno de alfa es 2 sobre raíz de 29. Entonces nosotros cuando trabajemos con fuerzas, un ejemplo en el caso más sencillo que tenemos XY y digamos que tenemos este ángulo alfa y un ejemplo que estas fueran las relaciones 2, 5, entonces para descomponer esta fuerza en sus componentes, tanto horizontal f en x como f en y, van a ser igual f en x a f, que es la fuerza, por el coseno de alfa, pero en vez de trabajar con el coseno, vamos a trabajar directamente con las relaciones dependientes, que es lo mismo. ¿Cómo se hace eso? Sería f de x es la que quiero encontrar, sería la que ya tengo, que f entre su correspondiente, que en este caso es la parte inclinada de la relación dependiente, que es raíz de 29, por la que yo quiero encontrar, que en este caso es la horizontal, que sería 5. Entonces nuestra f de x, que es f por coseno de alfa, si vemos aquí, coseno de alfa es 5 raíz de 29, que es igual a f entre su correspondiente en la relación de triángulo por la que quiero encontrar, que es la que está alineada a la parte horizontal. Aquí esto es igual a f por 5 sobre raíz de 29. Ahora, para encontrar y, f y es igual f, que es la que conozco, entre su correspondiente, que es raíz de 29, por la componente que quiero encontrar. ¿Cuál quiero encontrar? La que es correspondiente a 2 por 2. En este caso también es como que lo estuviéramos analizando con triángulos semejantes, encontrando lo que son proporcionalidades. Entonces, f en y es igual a f por 2 sobre raíz de 29. Entonces, eso nos permite trabajar cuando queremos encontrar las componentes de una fuerza como tal. Pero vamos a borrar ahorita todo esto porque vamos a necesitar espacio acá. Entonces, ahora vamos a tomar nuestro elemento inclinado y la intención del elemento inclinado es que estas fuerzas que están aplicadas en esos puntos, tanto la fuerza de 10 horizontal como la fuerza de 10 vertical, la vamos a descomponer alineadas a, tenemos esta fuerza de 10 y esta fuerza de 10. Nuestra relación de pendientes es 5, 2 y queremos encontrar para la componente de 10 horizontal sus componentes paralelas a esa línea inclinada. ¿Cómo se hace? Bueno, yo trazo primero en los puntos del terminal, claro, eso es a escala, una paralela al punto donde quiero encontrar y luego donde está el vértice aquí o donde llega la flecha, trazo una perpendicular y así de esta manera. Ahora lo que hago es que por lo general cuando yo tengo una pendiente con una relación de pendiente, un ejemplo, si este es 5, 2, la perpendicular va a ser, se invierten los casos. Si 5 es horizontal pasa a ser vertical y si 2 es vertical pasa a ser horizontal. Entonces habríamos que ver que
esta línea respecto a esta es vertical. Entonces nosotros tendríamos acá que en este caso, a ver, un momentito, vamos acá, tenemos esta fuerza y vamos a encontrar las componentes de la fuerza aquí, que es la de 10, y de la fuerza acá, que es la de 10. Entonces hay que encontrar que esta relación de pendientes es a ver, 5, 2, 2, 5. A ver, un poquito. Estamos con la vertical. Ya me pegué aquí. Una disculpa rápidamente. A ver, resolvámoslo rápido. A ver, tenemos esta de acá. 2, 5. Después esta de acá. Que aquí es. Invertimos. 2 es vertical. Pasa horizontal. Y 5 es horizontal. Pasa vertical. Entonces, esta es acá. Y nosotros tenemos la fuerza de 10, que lo que queremos es encontrarlo con respecto a esta fuerza. Por un momentito, a ver. Pero mejor voy a borrar. Ya me confundí todo. Una disculpa. Muchos grafos, muchas letras. Ok. Entonces no se preocupen, eso pasa. A veces uno se emociona, empieza a trabajar directamente y empecemos solo con la fuerza aquí de 10 que va hacia arriba. ¿Ya? Y vamos a trabajar acá. Que nosotros aquí tenemos 5 y 2. Y aquí vamos a tener 5 y 2. Entonces este ángulo de acá, si lo podemos ver así rápidamente, este alfa. Este de acá es 90 menos alfa. Acá yo tengo que este es alfa de acá. Entonces si alfa, yo voy a tener, jalando ese triángulo solamente, yo voy a tener ¿qué cosa? Voy a tener 5 aquí, que va a ser paralelo a alfa, y 2 que va a ser el opuesto. Entonces yo de esa manera yo ya tengo ¿qué cosa? Yo ya tengo mi relación dependiente para descomponer nuestra fuerza 2 y 5. Ahí. Ya, eso es todo lo que se había que encontrar. ¿Cuál es la componente que hay que seguir aquí? Yo tengo que encontrar un valor de... Un momentito. Ok, regresamos. A ver. ¿Estamos grabando? Sí. Ok, tenía una llamada. Entonces ahora esta fuerza de 10 hay que descomponerla paralela a X' y a Y'. Entonces la componente que va aquí horizontal alineada y la componente que va acá perpendicular a esa inclinación. Entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar? 10. Esta componente es 10, que es la que conozco, entre su correspondiente que habíamos dicho que es raíz de 29 por la que quiero encontrar que es 5. Y esta de acá sería teniendo 10 entre la que conozco, que es 29, por la que quiero encontrar, que es 2. Entonces, si hacemos rápidamente una multiplicación, aquí tendríamos 20 sobre raíz de 29. Aquí tendríamos 50 sobre raíz de 29. Claro, si quieren hacer una racionalización, pues como ustedes gusten. Eso ya pues de cada quien. Entonces, acá en nuestro ejemplo, nosotros vamos a tener que esa fuerza de ahí vertical va a estar descompuesta en una componente aquí que va a valer 50 raíz de 29 y otra que va a valer 20 raíz de 29. ¿Para cuál? Para nuestra carga vertical, ya, de 10. ¿Ok? Ahora probemos con la fuerza que es horizontal. Entonces con la fuerza horizontal vemos bien que tenemos nuestra
sentido horizontal, nuestra inclinación acá, habíamos dicho que esto es 5 y 2, entonces ahora nosotros tenemos que trazar aquí una fuerza, y la que conocemos acá, esta fuerza de 10, trazamos otro eje aquí paralelo y un eje perpendicular, y ya vemos que este de acá es alfa y este de acá es alfa. Entonces, ¿qué quiere decir? De que siempre vamos a tener aquí que seguir alfa con respecto a la relación de pendiente. Entonces, el que es paralelo al sentido de acá es 5 y este de acá es 2. ¿Ok? Entonces ahora hagamos la descomposición. La descomposición tiene que ser primero esta vertical, que va a ser 10 entre raíz de 29, por la que quiero encontrar que es 2, y esta de acá va a ser 10 entre, una disculpa por el numerito que no me quedó bien, entre raíz de 29 por 5. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una fuerza de 50 sobre raíz de 29 y una fuerza para acá de 20 sobre raíz de 29. Si podemos ver las fuerzas que nos dieron con respecto a la otra, como se giran los ejes como tal, entonces tenemos otros sentidos. Ahora, ¿cuál falta? La fuerza de 10. Si logramos ver la fuerza de 10 y 10, o sea, están igualmente inclinadas, nada más que serían de sentido opuesto. Entonces esta otra fuerza de 10 tendría la siguiente inclinación. Aquí tenemos 10, por ende, entonces aquí para acá, esta vendría acá con un valor de 10 sobre raíz de 29 por 5, porque es paralela esta con esta, y la que va en la parte perpendicular a esa alineación es igual a esta de aquí arriba, que sería 20 sobre raíz de 29. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es, si logramos ver, todavía nos hace falta una fuerza de 2, que es este componente de acá. ¿Cómo se trabaja eso? O sea, hay que tener en cuenta cómo vamos a trabajar con esa fuerza concentrada. Va a ser de la siguiente manera. Entonces, nosotros tenemos aquí una proyección de una fuerza distribuida que vale 2, que está proyectándose sobre un marco que está inclinado, que en este caso es este elemento de acá. Entonces, lo primero que hay que hacer es encontrar cuál es la resultante, ¿ya? Que sería esta de acá. La resultante, que es 2 por 5, que es la distancia, entonces es 10. Y ya luego, esa resultante, primero hay que encontrar cuáles son sus componentes que van a estar alineadas y perpendicular a las acciones de la barra como tal. Entonces, encontremos aquí directamente, ya sabemos que esto de aquí es alfa, esto de aquí es alfa, esto de aquí es alfa, esto de aquí pasa a 90, a ver, esto es alfa, tenemos alfa, alfa, aquí 90 menos alfa, aquí este de acá tiene alfa, 90 menos alfa, este alfa. Entonces, si este es alfa, entonces habíamos dicho que es 5, que es 5 y 2, entonces para alfa, entonces como este es alfa, tendríamos 5 aquí y 2 acá. Entonces ahora, ponemos esto de acá. ¿Qué vamos a tener? Bueno, entonces la primera fuerza, que sería esta de acá, va a ser igual 10 entre la que corresponde raíz de 29 por la que quiero encontrar que es 5, es igual a 50 sobre raíz de 29, y esta de acá, que sería 10 entre raíz de 29 por 2,
que es 20 sobre raíz de 29. Pero ¿para qué quiero eso? Yo ya tengo entonces esas fuerzas que están concentradas. Pero yo sé que al haber concentrado la fuerza de 2, colocado esta fuerza resultante ahí en nuestro elemento y ya luego aplicado a la barra inclinada, entonces ahora lo que hago es un artificio de que ya encontrando estas fuerzas resultantes, que esta es F en X' y esta de acá es F en Y', entonces lo que hago es dividirlo entre la longitud para de esa manera ya encontrar cuáles son las componentes de fuerza distribuida que se van a aplicar. Entonces, la componente perpendicular sería 50 sobre raíz de 29. Entonces, la fuerza resultante en Y' es 50 sobre raíz de 29. ¿Ok? ¿Cuánto es la longitud de esa barra? Raíz de 29. Entonces, esa fuerza distribuida en Y' es la fuerza resultante en Y' entre la longitud, que es igual a 50 sobre raíz de 29 por, esta es la fuerza entre L, que es raíz de 29. ¿Qué nos da esto? 50 sobre 29. Entonces, esa es la fuerza distribuida que se va a aplicar perpendicularmente a ese elemento. Y la horizontal, escuchen bien, hay una fuerza horizontal interesante, R en X' es igual a 20 entre raíz de 29 y nuestra longitud es igual a raíz de 29. Entonces, igualmente, F distribuida en X' va a ser igual a FRX' entre L, que es igual a 20 entre 29. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos da esto? Nos da que en nuestra barra inclinada vamos a tener una fuerza aplicada perpendicularmente aquí, que va a ser distribuida con un valor de ¿cuánto? Con un valor de 50 sobre 29, pero también vamos a tener una componente de fuerza que va a venir acá y que va a tener, solo revisemos las direcciones, ok, estamos bien, va a tener aquí una fuerza distribuida axialmente, esta de acá que está aquí, que va a tener un valor de 20 entre 29. Ambas se tienen que considerar en nuestros cálculos, ok. A ver, un momentito, espérame, que tengo otro mensajito, una disculpa. Ok, una disculpa, pues entonces, chequemos rápidamente, ok, si está pasando el tiempo. Entonces, ese es un artificio porque al final la resultante de esas dos fuerzas distribuidas es su fuerza por su longitud. Entonces, queda bien, ¿ya? Si nosotros multiplicamos ahora 50 entre 29 por raíz de 29, entonces, eso que nos da pues lo que queríamos encontrar, que era la fuerza distribuida de inicio. Un ejemplo, 50 sobre 29 por raíz de 29, esto es igual a 50 sobre 29 por raíz de 29. Esto es como si estuviéramos haciendo una racionalización de esta primera componente. ¿Ok? Entonces, ya aquí ya tenemos, o sea, para nuestros elementos ya tenemos en este elemento así, analizado propiamente de su nodo I a su nodo J, es decir, aquí en su nodo inicial a su nodo final, en equilibrio, aislado, para poder encontrar sus diagramas de cortante y de momento. Entonces había que hacer primero esa descomposición de esas componentes como tal. Entonces, es lo primero que hicimos. Ahora hay que hacer la gráfica ¿de qué cosa? De cortante, momento y axial. Pero antes de que sigamos, vamos a utilizar estos mismos conceptos que hemos visto para explicar un poco lo de las componentes que habíamos hablado de coordenadas globales y locales. ¿Qué quiere decir eso? Cuando estamos estudiando estructuras, ya había comentado, cuando nosotros tenemos los coeficientes de rigidez, que por lo general son fuerzas, las componentes que uno tiene en un elemento, que fue la que vimos anteriormente, son
las que son asociadas a los elementos que están en orientaciones locales. ¿Ya? Un momentito, a ver qué pasó. Ok. ¿Ya? Entonces, si vemos bien aquí con este elemento de acá, por lo general, nosotros tenemos aquí el axial EA entre L, este menos EA entre L, ya. Entonces, si ese es axial, ahora sí este depende, digamos, de 4i entre L, este 12i entre L, este 6i entre L cuadrado menos 6i entre L cuadrado. Entonces, si logramos ver, esas componentes de fuerza son los coeficientes de la matriz de rigidez local que habíamos establecido en la parte de la teoría de estructuras. Entonces, ¿qué sucede? De que nosotros, cuando tenemos muchos elementos estructurales como tal y nuestros grados de libertad siempre son escritos para, un ejemplo, digamos que tuviéramos este marco de acá, siempre nuestros grados de libertad van a ser establecidos en cada nodo, pero en sentido global, si logramos ver. Entonces tenemos aquí dos conceptos. Uno, que es el primero, que es lo que veíamos, que son las coordenadas locales, o como están expresados los coeficientes de rigidez del elemento local. Y otra es ya cuando tenemos que asociar, ¿qué cosa? Tenemos que asociar los grados de libertad generales de la estructura, pero de manera global. ¿Qué quiere decir? Que en este nodo de acá, si logramos ver, nosotros tenemos dos componentes de elementos estructurales que se conectan. Este elemento llamémosle P y este L. Ambos, como tienen propiedades mecánicas como tal, entonces van a contribuir a una rigidez en este nodo. ¿Qué quiero decirte? Que un ejemplo, si nosotros quisiéramos aplicarle un desplazamiento unitario a este punto, la estructura en ese nodo va a responder a través de ¿qué cosa? De la rigidez de este elemento L y de este elemento P. Entonces, hay que encontrar en este método de rigidez directa las contribuciones de cada elemento a la rigidez en esos nodos. Hay que recordar que nosotros habíamos escrito una matriz de rigidez local, considerando los grados de libertad del 1 al 6, donde se definía axial, corte y momento, tanto la parte I como la parte J, del 1 al 3 son los I y del 4 al 6 los J, esos son los puntos inicial y J, pero ¿qué sucede? De que cuando vayamos a establecer un sistema pues, global de toda la estructura, nosotros necesitamos primero encontrar cada matriz de rigidez local de cada elemento. Luego de que encontramos la matriz de rigidez local, hay que convertir estas componentes de fuerza a expresiones globales para poderlo sumar en la matriz global de toda la estructura. Es que siempre se escribe según los grados de libertad, empezando desde el nodo que tiene el primer grado de libertad, que en este caso sería el 1 aquí, hasta el siguiente. Okay, ya más adelante vamos a ver un poquito más sobre cómo identificar algunos valores ahí de las matrices de rigidez como tal. Entonces, pero para lograr, digamos, un procedimiento, un proceso que sea automatizado, siempre hay que tener en cuenta que para cualquier tipo de elemento como tal, que esté inclinado a un ángulo alfa, nosotros tenemos que establecer una relación entre estas componentes y las componentes que se van a expresar de manera local. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace? Que el vector de local
se multiplica por una matriz de transformación. Esto conceptualmente, ya después vemos bien cómo respetar el asunto de los índices y todo eso en el cálculo vectorial. Se multiplica por una matriz de transformación que lo que hace es aplicar una combinación lineal y ya luego encontramos nuestras coordenadas globales o viceversa. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, nosotros vamos a partir de un punto de que tenemos este elemento, o sea, digamos que vayámonos a un solo nodo. Digamos que tenemos aquí esta fuerza que está a un ángulo alfa. Entonces, como habíamos visto, necesitamos encontrar ¿qué cosa? Esa fuerza, pero ahora expresada en coordenadas globales, que sería la componente en X y esta componente en Y. ¿A qué es igual eso? Aquí es la fuerza, si logramos ver la fuerza, que es esta de acá, por qué componente sería el coseno del ángulo alfa. Y esta fuerza en Y, que sería el seno de alfa. ¿Ya? Ahora, para la otra componente de fuerza, ¿qué tendríamos? Esta era la horizontal, ahora veamos la vertical de acá. Igual, aquí tenemos alfa. Esta con esta es 90 menos alfa. Este es alfa. Entonces quiere decir que la componente en X de esta fuerza es F por, ¿qué cosa? Por seno de alfa. Y la componente vertical de acá sería F por coseno de alfa. ¿Ya? Entonces, bueno, sería aquí. Esto así. ¿Ya? Entonces tendríamos F por coseno de alfa en Y y F por seno de alfa. Entonces, nuestras fuerzas al final hay que tomar ¿qué cosa? Hay que considerar que todas las fuerzas en X son, vamos a darle nombre aquí, F1, F1, este es F1, este es F2, este es F2. Entonces, ¿qué expresión tenemos acá? Que la sumatoria, digamos, todas las fuerzas en X van a ser igual a F1 por coseno de alfa más F2 por, en este caso, horizontal es negativo, menos F2 seno de alfa, y en Y es igual a F1 positivo por el seno de alfa, para el primer caso, más F2 por el coseno de alfa. Entonces, de esa manera, al final encontramos qué cosa, cómo contribuye cada una de esas fuerzas respecto al sistema ya global del punto inicial, o sea, ya de la coordenada local a la coordenada global, que no es más que hacer unas descomposiciones de esa fuerza y a luego sumar qué cosa, esas componentes cada uno en X y en Y. ¿Qué nos da esto? Si podemos ver, nos da más o menos, aquí que tenemos, coseno de alfa, seno de alfa, aquí es menos seno de alfa, y aquí coseno de alfa, multiplicado por un vector F1 y F2. Entonces ya lo estamos expresando matricialmente. Entonces nuestra coordenada global es igual a una matriz de transformación multiplicada por por nuestras fuerzas. ¿Ya? Entonces, de esa manera, pues es como hace uno esta consideración. Claro, la intención de esto es que logremos ver desde el punto de vista conceptual qué es lo que se está haciendo. Ya, cómo es que se analiza por lo general en este primer ejercicio complementario de un marco para poder obtener las fuerzas descompuestas y graficar los diagramas de cortante y momento, pero nos sirvió para tomar esas fuerzas y ahora descomponerlas de una concepción, de un
componente local a un componente global para ir introduciendo mejor los conceptos de análisis de matrices, ¿ya? Entonces, ¿a qué vamos ahora? Lo que hay que hacer es agarrar nuestros marcos y ya empezar a trazar nuestros diagramas de axial, cortante y momento. ¿Por qué? Porque ya tenemos todas las componentes, tanto de equilibrio local en cada elemento, asociadas o alineadas a sus ejes principales. ¿Ya? Que también se tiene que tener en cuenta que para trazar los diagramas de cortante y de momento y axial en los elementos tienen que estar referidos a sus ejes locales. Entonces, veamos cómo estamos ahorita. Tenemos 30 minutos. Yo creo que por ahí ya lo podemos dejar en el próximo video. Y ahora sí, vamos a hacer la gráfica de esos diagramas. Entonces, luego ya vamos a hacer los diagramas. Espero que esos conceptos, esta explicación haya un poco ayudado para cuando ya estemos con la parte de nuestras matrices. Diagramas de axial, corte y momento. ¿Ok? Entonces, los veo en otro video. Ya saben, suscríbanse, compártanos con sus amigos. Ahí nos vemos en otras entregas.